Perdón, tenía apagado mi micrófono. Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia este miércoles 2 de marzo de 2022. El diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana. El día de hoy vamos a hablar de Parlamento Abierto. Vamos a comenzar con algunos conceptos en donde también quiero, desde luego, escucharles para saber más o menos el terreno en donde nos encontramos, ¿no? En términos conceptuales, en términos teóricos, porque vamos a hablar de pues de una manifestación, ¿no? Una de las muchas manifestaciones posibles, no solo de la participación ciudadana, sino en el marco de los gobiernos, de los estados abiertos, una de sus manifestaciones, ¿no? Que además ha supuesto en últimos tiempos, e inclusive en los últimos días, en el caso mexicano, una forma de trabajo de la labor parlamentaria, ¿no? Les pido que por favor enciendan las cámaras, quienes las tengan apagadas, para poderles ver y entonces podamos tener un poco más de interacción, porque lo contrario, no sé quiénes están y quiénes no están, y entonces me resulta difícil, pues, intentaré en la medida de lo posible que esta sesión sea o haya un poco más de diálogo, ¿no? Voy a compartir una presentación, pero antes voy a dar algunos pormenores, ¿no? Con relación, ahí no veo la presentación, permítanme tantito, con relación a con relación a la clase, ¿no? Entonces, déjenme nada más. Encuentro la pantalla que quiero compartir, porque ahorita no me está siendo posible. A ver, no está viéndose ahorita A ver, permítanme tantito, porque no puedo ver esta ventana. No sé exactamente por qué no se puede. Bueno, antes de compartirla, no importa, porque no nos sirve exactamente para ahorita. Yo quería tener el apoyo visual de una vez. Uno de los elementos más importantes que vamos a abordar es el concepto de democracia. La democracia iremos abordándola no únicamente desde la perspectiva procedimental, desde la perspectiva mínima. Voy a empezar a dar algunas definiciones sobre la democracia para después hablar de ciudadanía y el elemento participación para posteriormente ver algunas características de los estados abiertos, cómo se inserta ahí el Parlamento abierto, y hablar también del Parlamento, de sus funciones, de la cuestión de la representatividad y de cómo esa idea va transformándose la representación, va de alguna manera articulándose con la participación directa de la ciudadanía en la cuestión del quehacer parlamentario, y entonces cómo eso va transformando tanto a la ciudadanía como al propio Estado y a la propia, digamos, al propio Estado democrático de derecho. Pero para ello vamos a partir de algunas ideas generales. Lo primero decía, como ustedes sabrán, en los últimos años, en las últimas décadas, el modelo democrático se pensó sobre todo desde un punto de vista institucional. No es que esté mal, voy a aclararlo de una vez y voy a reiterar todas las veces que sea necesario la aclaración. Las instituciones democráticas garantizan procedimientos ciertos para la elección de representantes y cargos gubernamentales, lo cual es una tarea fundamental, desde luego, para las democracias, sobre todo para la cuestión central de la elección de autoridades legítimas. Había o hubo durante muchos años, y ha habido, si nos vamos a la teoría política, siempre la gran pregunta de cómo construir acuerdos políticos vinculantes legítimos, y se ha ido, ¿no?, desarrollando diferentes formas de organizar el conflicto político,
de incluir a la mayoría de las personas en la toma de decisiones, con la idea de que hay algo que se denomina comunidad política. No me voy a ir tan atrás como a la Grecia antigua, aunque más adelante me referiré a ella para hablar de un modelo de ciudadanía. Ahorita me interesa hablar de la democracia, luego hablaremos de la ciudadanía como componente. Pero entonces, decía, en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se pensaron modelos, eso es importante, modelos, y vamos a empezar a ver, bueno, pues si son modelos, quiere decir que tienen una idea preconcebida de cómo deben de ser las cosas, y ahí vamos a encontrar algunas fallas, vamos a ver cómo se insertan. Entonces, otros tipos de pensar la relación ciudadanía-Estado. Decía, pues, modelos para garantizar, por un lado, la representación legítima, los gobiernos legítimos, que se garantizara, pues, que hubiera procedimientos ciertos a partir de los cuales la elección de las autoridades fuese indubitablemente producto de la voluntad ciudadana. Este término voluntad, que como saben en la filosofía política se ha trabajado de diversas formas, ¿no? Que si la voluntad tendría que expresarse en todo momento, tendría que, ¿no? Como lo pensaría la democracia, que tendría que significar una periodicidad para los gobiernos o no. Entonces, ese fue el desarrollo un poco que siguió la teoría política, y en el siglo XX, pues decía, se estableció el modelo democrático en muchos países, ¿no? También tiene que ver con la expansión de las ideas occidentales, ¿no? Ahorita que desgraciadamente, ¿no? Vivimos una pugna ahí, pues lamentable, ¿no? Como siempre sucede con cualquier conflicto bélico, y justamente en ese marco se va inscribiendo un poco esta idea de democracia. Una idea como muchas otras ha habido a lo largo de la historia sobre la democracia, ¿no? Y decía, pues es una democracia que sobre todo se preocupaba por la parte de procedimientos ciertos y que por lo tanto existiesen instituciones para garantizar que esos procedimientos se cumplían y que arrojaban, que daban como resultado gobiernos que eran reflejo de la voluntad popular. Que es un tema, ese de la voluntad popular, que siempre ha sido también peligroso, digamos, ¿no? O riesgoso, o debatido, como quiera decírsele, ¿no? Y entonces el propio modelo fue adecuándose para que esa voluntad popular de alguna manera se acotara, ¿no? O sea, que si la democracia arrojaba resultados determinados, esos resultados, ¿no? Y lo vemos en obras literarias, lo vimos en preocupaciones de discusiones políticas. Bueno, ¿qué hacemos con las mayorías, no? ¿Qué hacemos cuando esas mayorías supongan, entre otras cosas, que se cambie el orden político, que se cambie el orden económico? Entonces, se fueron adecuando de tal manera que surgieron también otro tipo de instituciones que, además de garantizar la toma de decisiones vinculantes, la certeza en las cuestiones político-electorales, limitaran también la capacidad de la ciudadanía, ¿no? Esta idea de ir organizando el quehacer del Estado por fuera de ¿no? Los famosos órganos autónomos que sacaban justamente de la esfera política ciertos temas, ¿no? Y tuvo un desarrollo particularmente importante en los últimos 35 años, ¿no? A partir de los acuerdos del Consenso de Washington, y eso fue creando, pues, un modelo de democracia, un modelo que estaba limitado, como decía, a procedimientos, pero que también limitaba, en buena medida, a el quehacer de la ciudadanía. Funcionó en algunos países y funcionó más o menos bien, ¿no? Sobre todo porque se acompañaba de una cierta estabilidad, no necesariamente de un crecimiento económico siempre, o un crecimiento económico magro en todo caso, sostenido, y algunos índices de bienestar en algunos países. No obstante, este modelo hizo eclosión también en otros, ¿no? Porque se reveló no solo insuficiente, sino se reveló que funcionaba bien para cierto sector de la población, ¿no? O sea, había muchas personas, bueno, se formaron élites
burocráticas, académicas, políticas, y había como un consenso, ¿no? Un consenso sobre el funcionamiento, sobre la suficiencia, y un consenso, insisto, que también era académico. Inclusive podemos pensar que empezó en la academia, ¿no? Empezaron a desarrollarse este tipo de ideas en torno a qué significa la democracia, cuáles son sus componentes y cuáles son sus límites. Y lo que nos decían era, son procedimientos para garantizar autoridades políticas legítimas a través de instituciones, pero también para limitar a la voluntad popular, ¿no? Que la voluntad popular no se imponga siempre. Esta idea de los órganos contramayoritarios, ¿no? Surgió el Poder Judicial, ahorita vamos a ver, nada más como de paso, qué papel juega, pero decía también otras instituciones que sacaban de la esfera política algunas de las discusiones en torno a ciertos temas, ¿no? Soy así de ambiguo porque en algunos lados fueron unos temas, en otros fueron otros, y porque es polémico, porque en estos momentos, no solo en México, está justo en el centro de la discusión política, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe de rediseñar, si debe de convertirse nuevamente o debe de retomarse por la esfera política ciertas funciones que habían sido sacadas de ahí, ¿no? Bajo varias ideas, ¿no? Bajo las ideas de las amenazas posibles de las mayorías, bajo las ideas de que muchas tareas del Estado son complejas, bueno, no complejas, son difíciles y que por lo tanto deben de pasar a una esfera más técnica que política, ¿no? En donde no dependa no solo de los acuerdos políticos, de los arreglos políticos, que son inestables, que dependen de negociaciones, que dependen de momentos, pero que también dependen de la voluntad ciudadana, y siempre hay, y esto lo digo así, siempre ha habido en casi todas las ideas de democracia una resistencia a la idea de las mayorías, ¿no? Con prejuicios, debo de decirlo, en muchas ocasiones, porque si no, pues las masas son tontas, son manipulables, y van a decidir alguna cuestión, una barbaridad, y le van a dar al traste a nuestra convivencia social, ¿no? La tiranía de las mayorías. Y tiene muchas derivas, ¿no? Tiene muchas derivas, tanto teóricas, inclusive los contractualistas, ¿no? John Locke, vemos su miedo a las mayorías era, bueno, ¿quiénes pueden participar en la esfera pública? ¿Quiénes son ciudadanas? Bueno, ciudadanos, él no pensaba en ciudadanos. Ciudadanos, pues los que son propietarios, ¿no? Los que tienen como un cierto perfil sociodemográfico. En los Estados Unidos, igualmente, ¿no? Que luego se pone como el paradigma del modelo democrático, pues en los años 60, ahí vamos a empezar a cuestionar, ¿no? El funcionamiento de esto, pero en los años 60, pues las personas afrodescendientes no tenían los mismos derechos, ¿no? Se les veían restringidos, no se podían sentar en los mismos lugares, no podían entrar a los mismos baños, no podían ir a las mismas universidades. No obstante, hubiera procedimientos ciertos para elección de autoridades políticas. Ya no pensemos en la participación política plena de las personas afrodescendientes. Bueno, todo esto como preámbulo para decir que ese modelo, como les decía, se reveló insuficiente por diversas cuestiones y se ha revelado insuficiente. Ya a partir de los años 90, principios del 2000, ¿no? De este siglo XXI, empezamos a encontrar como diversas fallas, ¿no? Era, a ver, un modelo político que además se acompañaba de una idea de desarrollo, de una idea económica, ¿no? Y todo esto funcionaba, digamos, en conjunto. Por eso digo, un consenso de qué significa, cuáles son los límites, cuáles son los componentes, qué debe de garantizar, qué debe de restringir esta idea de las mayorías, debe restringir a las mayorías, deben existir órganos contramayoritarios y siempre está la pugna por cada vez son más los órganos contramayoritarios, ¿no? ¿Y por qué tendrían que serlo así? En fin, entonces hubo un momento a partir de las crisis económicas de 2006, 2008, sobre todo 2008 en los Estados Unidos, esta famosa burbuja inmobiliaria, pero ya había crisis, ¿no? En México, todavía antes de la transición democrática, 1994, ¿no? Año súper convulso, se entra el Tratado de Libre Comercio, viene el movimiento zapatista, crisis económica fuerte, ¿no? En diciembre de 94. Bueno, todo esto que ya conocemos y que es parte de los cuestionamientos que comienzan a hacerse cada vez más fuertes en la década
en la segunda década del año 2000, a partir de 2010, o inclusive antes, ¿no? Al modelo económico, pero también al modelo democrático, porque justamente, y esto lo podemos ver, vamos a poner ejemplos de otros países para evitar polémicas, surgen movimientos, organizaciones, partidos que desafían a esos otros partidos, a esas otras formas de pensar la democracia que se insertaban dentro de esta, que les decía, consenso democrático, ¿no? Que pensaba la democracia de una forma institucional, electoral, para garantizar resultados ciertos en la elección de autoridades, ¿no? Y con los límites que ya había dicho a la voluntad ciudadana. Y las crisis económicas revelan que la democracia pues no estaba como muy interesada, por lo menos este modelo democrático, no estaba particularmente preocupado justamente por la repartición equitativa de los recursos, digámoslo de esa forma, así como lo más neutral posible, ¿no? Está preocupada por procedimientos, está preocupada y formó, insisto, élites en diversas áreas, entre ellas la política, ¿no? Los partidos políticos. Entonces empiezan a surgir en 2008, por ahí o antes, producto de la crisis económica o de las crisis económicas que van surgiendo en algunos países, en España, de manera muy marcada, que producen que el sistema de pensiones se vea comprometido, ¿no? Porque recordemos, a ver, si yo dije que el modelo democrático está ligado a un modelo de desarrollo, un modelo económico, y ese modelo económico también significa irle quitando fuerza, peso al Estado. No, a ver, no cuanto a que se quiera prescindir del Estado, sino que las funciones del Estado serían, en todo caso, que hubiera mercados, garantizar la existencia de mercados, las privatizaciones, ¿no? Hay una idea de derecho ahí, de individuo, ahí mismo, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto significa también, por eso se menciona el consenso de Washington, recortar el gasto público y con ello recortar los servicios públicos y con ello, como dije, en muchos lugares los sistemas de pensiones, bueno, en México también, pero no voy a entrar al caso mexicano, se vieron comprometidos y muchas personas se vieron precarizadas en su economía. Y la respuesta política era insuficiente, ¿no? Porque había, como insisto, esta idea de consenso democrático y se reforzaba sobre todo la idea del modelo. De manera tal que cuando surgen estos otros actores, actrices políticas que cuestionan la vigencia del modelo, que cuestionan a los partidos políticos, ¿no? En España surge este movimiento, surgen algunos otros también, de otro corte. Podemos, ahora llamado Unidas Podemos, pues cuestiona justamente, ¿no? Le reclama al Partido Socialista Obrero Español que ha perdido su carácter social, justamente, ¿no? Hay otros movimientos, otros partidos diferentes, digamos, dentro del espectro ideológico, que hacen un cuestionamiento similar, aunque del otro lado, y dicen, claro, lo que pasa es que la flexibilización del trabajo, la migración excesiva, que eso va, la migración física, humana, pero también la migración de las empresas que buscan mano de obra barata, ha precarizado a los verdaderos norteamericanos, alemanes, etcétera, etcétera. Entonces, en las clases trabajadoras se van formando también como este tipo de protestas que luego, pues ya con todos los antecedentes raciales en los países, digamos, dominantes del modelo económico y social, pues tienen sus manifestaciones igualmente políticas que reivindican una serie de derechos en contra de otros, ¿no? De tal forma que va habiendo una crisis de distinto tipo en la democracia, ¿no? Y eso va provocando que surjan otro tipo de movimientos, otro tipo de agrupaciones, muchos de los cuales además ni siquiera se denominan a sí mismos como partidos, porque también acompaña a todo esto un sentimiento de antipolítica, ¿no? Los políticos no sirven, no resuelven los problemas, necesitamos ciudadanas o ciudadanos, ¿no? Ahí también se insertan las candidaturas ciudadanas, como ven, hay como muchas conexiones. Se insertan la idea, insisto, de no denominar los partidos, son, bueno, no le voy a denominar de ninguna manera porque puede tener como resonancias nacionales, pero simple y sencillamente no se identifican como partidos y le ponen alguna otra denominación, nominan otro tipo de personajes, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese marco, lo que vemos es que hay una distancia, ¿no? Hay un distanciamiento entre la ciudadanía y los partidos, que se refleja de distintas maneras. Y una de las formas de reflejarse
es que partidos, agrupaciones, movimientos también van conquistando espacios de poder, ¿no? En detrimento del modelo, para horror de algunas de las personas que defendían ese otro modelo. Pero bueno, en esa crisis, este surgimiento de otro tipo de formas, pues le va dando cauce también o va surgiendo una mayor importancia de la ciudadanía en la esfera pública. Va tomando, y aquí quiero ser puntual, lo podemos entender desde dos perspectivas, el ciudadano, la ciudadana como uno, como persona, como individuo, o la ciudadanía como grupo social. A mí siempre me gusta pensarlo en colectivo, no en individual. Llegaré a eso más adelante, ¿no? El chiste es que esto, insisto, va generando varios tipos de crisis, una de las cuales es una crisis de representación. Pero claro, los sistemas políticos, ¿no? Pues, y la esencia misma del ejercicio del poder es conservarlo, ¿no? Y no me refiero voy a hablar de Maquiavelo, no me refiero únicamente en términos de el rey quiere seguir siendo rey, sino inclusive el propio sistema político, compuesto por diversos actores, por diversas estructuras, pues tiende a tratar de subsistir y entonces vienen una serie de cambios, ¿no? Y vienen una serie de modificaciones por parte de diversos sectores, ya sea unos sectores sociales que pugnan por una serie de derechos, otros por otras, y dentro del propio sistema político o de los sistemas políticos democráticos, se empiezan a abrir mayores canales para la participación ciudadana y entonces la ciudadanía adquiere una mayor presencia pública tanto en el discurso, ¿no? Claro, a ver, vamos a ciudadanizar esto y vamos a ciudadanizar lo otro, ¿no? Con la idea de pensar que las y los políticos no tienen como mucha, y bien ganada, ¿no? Mucha credibilidad, bien ganada en algunos casos, en otras cosas son falsas generalizaciones, como ocurre siempre, y bueno, esta toma de fuerza de la ciudadanía también rediseña las instituciones del Estado. Y entonces empiezan a surgir, además de los mecanismos de participación de democracia semidirecta, o que se piensa directa, pero tengo mis reservas con llamarles propiamente democracia directa o democracia participativa, ¿no? Que suponen, de alguna manera, que esa franja que se había abierto entre las élites de todo tipo y la ciudadanía, pues más o menos se vaya reduciendo, ¿no? Y por otro lado, la idea de construir democracias en donde haya deliberación. De tal manera que se empieza a pensar que hay elementos de la propia democracia que los procedimientos y las instituciones que garantizan, ¿no? El voto, su universalidad, su secrecía, su eficacia, no son suficientes para construir sociedades, y aquí le empezamos a poner igualitarias, justas y con relaciones sociales horizontales. Entonces, como parte de los muchos cuestionamientos, pero también como parte de las respuestas que se van dando dentro de los órganos del Estado, pues se van abriendo canales de comunicación. Imperfectos, lo vamos a ver, insuficientes, pero que también nos hacen pensar en otra idea de democracia, ¿no? Que es lo que voy a plantear antes de empezar a hablar del Parlamento, de sus funciones y darles a ustedes el uso de la voz, ¿no? Una idea de democracia que entonces no sean únicamente procedimientos. Eso se sigue discutiendo, ¿no? O sea, hay personas todavía dentro de la academia, muchas, inclusive yo me atrevo a decir que sigue siendo el modelo dominante de pensar la democracia como un sistema de pesos y contrapesos y párale de contar, ¿no? O todavía con la idea de tener órganos contramayoritarios, todavía con las reticencias a la voluntad ciudadana, ¿no? Y se siguen haciendo como muchas, sigue existiendo y pueden verlo en la opinión pública. Yo no voy a decir mucho más de esto, pero cómo hay miedo, pues, a las masas, ¿no? Son el demonio en muchos sentidos. No son, pero pareciera que lo serían para mucha gente, ¿no? La propuesta, pues, es que, por lo menos mi propuesta, que desde luego tiene sustento bibliográfico, no soy yo quien para venir a hacer una teorización, bueno,
podría hacerlo, pero siempre apoyado en ideas anteriores. Es que la democracia obviamente no se agota en los procedimientos y que por lo tanto tiene otras dimensiones. Y una de las dimensiones de la democracia, o una de las formas en que se manifiesta la democracia, y que en la que debemos de definirla, de acuerdo con esta propuesta, es que es una relación social. ¿Qué significa que una democracia que las democracias sean relaciones sociales? Que no nada más es una forma de gobierno, es una forma en la que se ejerce el poder, es una forma en la que se dirime el conflicto político, pero es una forma en que nosotras y nosotros como ciudadanos nos relacionamos como ciudadanas y ciudadanos y con el poder público. Y desde luego, cómo el poder público se relaciona con nosotras y nosotros y cómo establece ese tipo de relaciones, ¿no? La idea que tenemos normalmente, la idea que se tiene, la idea que no se tiene así en general, luego no está bien usar la voz pasiva, ¿no? La idea que tenemos o que mucha gente tiene de Estado es pues el ente público que tiene poder, que tiene legitimidad y que nos puede imponer una serie de obligaciones. Eso está bien, desde luego que tiene ese poder, tiene esa facultad, pagamos impuestos, obedecemos los semáforos o más o menos, y bueno, vamos más o menos obedeciendo algunas de las leyes, o la mayoría de ellas, o todas ellas, ¿no? Dirán algunos que es por la amenaza de la coerción, algunos otros diremos que no, que simple y sencillamente son una expresión de justamente las relaciones sociales que queremos construir. De manera tal que pensar la democracia como una relación social implica también que para que haya relaciones sociales tiene que haber una cierta horizontalidad, ¿no? En donde nosotras y nosotros nos pensemos a todas, a todes, como iguales, o más o menos, ¿no? En la medida de que siempre va a haber diferencias, siempre va a haber cargos que uno ostente, que uno ocupe, habrá algunas relaciones, ¿no? de subordinación, pero como ciudadanía, en la medida en que haya mayor horizontalidad, en la medida en que haya mayor aceptación de las unas de las otras y de cómo se define cada una y cómo se define también con relación al Estado y cómo el Estado garantiza esas definiciones ciudadanas múltiples, entonces tendremos mejores relaciones políticas democráticas, ¿sí? Bueno, ahí me detengo con esto para hablar de ciudadanía antes de hablar del Parlamento. Y digo, ¿por qué hablar de ciudadanía? Insisto, por el espacio que ha ocupado la ciudadanía, porque estamos hablando de mecanismos de participación, de relaciones horizontales, y entonces vamos a ver un poco cómo se ha desarrollado la ciudadanía para llegar al concepto que me interesa. Si la democracia es una relación social, quiere decir que hay ciudadanía democrática. Y si hay ciudadanía democrática, quiere decir que dialoga entre sí y dialoga con los poderes públicos. Una de las formas de diálogo, de manifestación de ese diálogo, que genera condiciones de posibilidad, al menos para el diálogo, son los parlamentos abiertos. Es una de las manifestaciones de ese tipo de relación social. Imperfecta, ya lo dije. Y algunos podrán decir, simulada. Está bien. Vamos a ir viendo como las premisas, vamos a ir viendo las fallas, vamos a ir viendo algunas de las posibilidades y desarrollaremos esta idea de democracia deliberativa, que la habrán escuchado, ¿no? En Habermas, y cómo en eso, perdón, se insertan los estados abiertos y propiamente el parlamento abierto, ¿no? Entonces, déjenme hablar de ciudadanía antes de pasar a la presentación para charlar esto sobre los parlamentos, ¿no? Entonces, el concepto de ciudadanía. La ciudadanía es un concepto jurídico, político, que establece una serie de limitantes, ¿no? Que responde a la pregunta, ¿quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas? Y podemos añadir, ¿y cómo? ¿No? Porque si estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana, me adelanto un poquito, quiere decir que hay varias formas de participación, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden y quiénes no? Y entonces el concepto, como idea, refleja diversas formas en que se ha concebido la relación entre el ejercicio del gobierno, les individuos y el derecho. Con ello, la participación y la representación, que son dos pilares esenciales de la democracia, es decir, de la democracia liberal. Claro, de la democracia liberal, pero la democracia liberal, dijimos, está en crisis, está siendo cuestionada. Desde mi postura,
desde mi personal postura, está siendo cuestionada por razones, vaya, hay muchas razones para cuestionar. Hay muchas razones para decir, fracasó el modelo. ¿Cómo modelo? No quiere decir, entonces abandonamos la democracia. No, démosle más sustancia, ¿no? No, por ahí, quien dijo democracia sin adjetivos? No, con adjetivos, con muchos, ¿sí? Y vamos a ir viendo, porque esto le da peso, la refuerza. Como relación, si la pensamos como relación social, si la pensamos como procedimientos, pues ahí está, y ahí están los resultados, ¿no? Y ahí está el surgimiento de otros partidos de distinto espectro ideológico, pero también aquellos que no se adscriben a un modelo democrático de convivencia social, ¿no? Los partidos que reivindican la no participación de ciertos sectores en la toma de decisiones, la no aceptación de otros que se significan de manera distinta, ¿no? O sea, partidos de corte, voy a mencionarlos, neofascista, neonazi, ultraderecha, como sea, ¿no? Que hay en otros países, ¿no? En fin, participación y representación, decía, entonces entendemos a la ciudadanía normalmente a partir de definiciones legales y sus transformaciones, ¿no? Que dan cuenta justamente de los distintos procesos de cambio jurídico y social que se han observado en la historia. Pero las definiciones jurídicas, todas, son espacios de disputa, ¿no? O sea, el concepto de ciudadanía que tenemos hoy, y puse el ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, pues mucha democracia, mucha ciudadanía, mucho no sé qué, mucho liberalismo, pero las personas afrodescendientes tenían y tienen muchos derechos súper restringidos, ¿no? No necesito detenerme en ejemplos concretos para decir, tienen un trato diferenciado. No obstante, supuestamente la definición legal es la misma. Hoy, ¿no? Recordemos un incidente muy lamentable que sucedió en 2020 o 2021, ¿no? Con esta persona que fue arrestada por pagar con un billete aparentemente falso en una tienda de conveniencia y lo terminaron matando unos policías, ¿no? Que lo sometieron. Entonces, bueno, podemos tener definiciones jurídicas, pero siempre el ejercicio del poder, siempre las relaciones sociales, en tanto que las definiciones son, decía, espacios de disputa que reflejan tensiones, que reflejan la historia, entonces vamos a seguir teniendo conflicto ahí, ¿sí? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, si la democracia es una relación social, pero claro, eso no quiere decir que tenga que en todos los casos cumplirse, que puede haber desperfectos, que puede haber fallos, pero si se agota en los procedimientos, pues entonces, bueno, ya no tenemos mucho problema en cómo se ejerce el poder público en contra de ciertos individuos, en tanto que son producto de acuerdos jurídicos vinculantes, políticos y de la decisión de la mayoría acotada. Si lo pensamos en cambio como relación social, pues entonces vamos a tener problemas, porque el poder público tiene que ejercerse de una manera tal que no se cometan excesos, que se privilegie el diálogo, que se privilegien una serie de formas, inclusive de ejercer la violencia, ¿no? En fin, entonces las definiciones son espacios de disputa. ¿Quiénes son, quiénes no son ciudadanas? De qué derechos gozan, por qué, y entonces sus alcances jurídicos dentro del sistema democrático están en constante reelaboración, ¿no? La definición legislativa, ahorita vamos a hablar del espacio legislativo, podríamos hablar de las definiciones jurisdiccionales, ¿no? Que se someten a decisiones de los tribunales y que si el principio pro persona, que se amplían los derechos de ciudadanía, de participación, ¿no? Personas privadas de la libertad que no han sido sentenciadas en manera definitiva ya pueden conservar su derecho al voto porque no lo han perdido, en realidad no han perdido su condición de ciudadanía, siguen vigente su principio de presunción de inocencia, es un ejemplo, posibilidad de que personas que residen en el extranjero voten y sean votados, ¿no? Participación y representación, más allá de las fronteras de la nación mexicana, ¿no? Entonces, se va ampliando, pues, esto jurisdiccionalmente, también legislativamente, ¿no? El hecho de que se diga, bueno, tales personas ya tienen derecho al voto, ¿no? Las mujeres a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, cuando pensamos en ciudadanía, es una definición jurídica que se transforma en la arena judicial y se transforma en la arena legislativa. Entonces, en tiempos recientes, además, conjuntamente, voy a ver nada más
siempre digo que reviso mis mensajes del celular porque a veces tengo alguna falla del teléfono, ¿no? de la conexión y me avisan por acá. Entonces, si me ven que me distraigo de repente con el celular, es simplemente para ver si no hay alguna comunicación con tecnologías que siempre me hace el favor de señalarme cuando hay algún problema con mi conexión, que normalmente funciona bien, pero a veces falla, ¿no? En fin, decía, ahora, todo esto, a todo esto, perdón, también se suma el desarrollo tecnológico, ¿no? Y la demanda por mejores mecanismos de rendición de cuentas, por nuevas formas de relacionarse con el Estado, y entonces va ganando la idea de los gobiernos abiertos, ¿no? Y de los estados abiertos en la construcción de la agenda pública. Y entonces, desde esta perspectiva, los datos que generan los gobiernos, los parlamentos, los poderes judiciales, son fuente de información y de diálogo para la formación de ciudadanía, ¿sí? Que es una de las premisas principales de la clase de hoy. Y ya mañana nos abocaremos de manera más propia de, bueno, qué parlamentos abiertos, cómo funcionan. Vamos a ver la página, ¿no? De la Cámara de Diputados y Senadores, vamos a ver cómo se puede acceder a la información, qué información tienen, cuáles son sus características, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues la ciudadanía es una construcción legal e histórica y responde a expectativas sociales, a discursos jurídicos y políticos. Entonces, sus definiciones jurídicas se asocian al ejercicio de determinados derechos políticos, al ejercicio, perdón, de determinados derechos políticos. Luego, por hablar rápido, me como o palabras o vocales o conjunciones. Por ende, definir a la ciudadanía jurídicamente supone establecer delimitaciones, como ya he dicho, ¿no? De aquellos que pueden participar y quienes están excluidos de las tareas deliberativas en torno a la organización política, la toma de decisiones colectivas y el acceso a puestos de representación y gobierno. No hay nada obvio cuando decimos ciudadanía, ¿no? Porque están en constante tensión, ¿sí? Retomando un artículo que les recomiendo de Fernando Escalante Gonzalo, que se llama Ideas de la Ciudadanía, aunque no se puede trazar, no se trata, perdón, la idea de ciudadanía, de acuerdo con Fernando Escalante, de un proceso lineal, ¿no? Que vayamos, primero fue esto, luego fue esto y luego fue esto, ¿no? Como si fuera un continuo y un desarrollo. Hay siempre conflictos, hay tensiones, hay momentos en donde la idea de ciudadanía se recorta, ¿no? Pensemos en el siglo XX, en los países fascistas, en los países autoritarios, pues los derechos ciudadanos, bueno, en México mismo, ¿no? Años 60, hubo movimientos, hubo represiones, en donde pues el concepto de ciudadanía a lo mejor estaba reconocido ciertos derechos, pero sus mecanismos de participación eran insuficientes y la relación con el Estado pues era más bien autoritaria, ¿no? La respuesta que daba el Estado era menos de diálogo, menos institucional y mucho más de represión, ¿no? En fin, entonces se asocia a derechos políticos y decía, no es lineal, pero el profesor Escalante distingue tres tradiciones, ¿no? A partir de las cuales se puede conceptualizar la ciudadanía. Son la ciudadanía republicana, la ciudadanía, perdón, liberal y la democrática, ¿no? La primera, que es la tradición republicana, tiene sus orígenes en Grecia y Roma y constituye un ideal político, ¿no? Que reaparece: gobierno de leyes, participación, igualdad de derechos e interés público, ¿no? Luego, en la Edad Media resurge esta idea con un modelo de orden racional para enfrentar a la arbitrariedad de la monarquía absoluta, ¿no? Entonces, el eje que articula ese espíritu de construir una esfera que pueda oponerse al poder es el interés público, ¿no? O sea, aquí como vemos una ciudadanía más en términos colectivos, ¿sí? Que construye interés público, aun si es en oposición a un gobierno. Y esto lo soy un poco enfático porque ahorita vamos a ver la tradición liberal, que está en el lado opuesto, ¿no? Supone un sistema de derechos que limita el ejercicio del poder monárquico medieval, ¿sí? No construye un interés público, establece derechos individuales a partir, mismos que no pueden ser conculcados por el poder, ¿no? La idea central, pues, es que el poder se debe delimitar en favor de la libertad individual. No es el interés público el eje que articula es esta parte, ¿no? Sino la libertad de las y los individuos. De esta manera, la ciudadanía
se define por un conjunto de derechos que garantizan un ámbito de libertad personal al amparo del poder, ¿no? Libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de tránsito. Hay que ser puntuales en esto, ¿no? Porque esa idea de libertad, aunque se oye muy bien, estaba limitadísima, ¿no? Limitadísima en cuanto a los sujetos, porque ahí lleva O, no lleva A. Limitadísima en cuanto a cómo esos sujetos se significan, es decir, cómo tienen que verse, ¿no? Están excluidos muchos de los que no eran considerados ciudadanos, ¿no? Es decir, afrodescendientes, sobre todo. Es interesante leer luego textos que van más allá del canon de la democracia liberal. Hay un texto que tengo por aquí que se llama Hegel, Haití, la historia universal, publicado. Estos quienes ya hayan tomado clases que me van a decir, hijo, este siempre recomienda ese libro en particular, aunque algunos otros también, porque justamente habla de cómo la idea del liberalismo que se da en los países centrales de Europa, pues está muy bien ahí, pero en realidad, pues su propio desarrollo económico, su propio desarrollo político dependía de las colonias, y en las colonias había esclavitud, ¿no? Entonces, de pronto, como que Locke empieza a teorizar, o Adam Smith, ¿no? Pues sí, y ellos hablan de la libertad, pero son bien conscientes de que su propio gobierno y su propio bienestar descansa en la esclavitud, aunque ellos se manifiestan en contra de ella. Pues sí, en ese lugar no había, estaba abolida, pero dependían en muy buena medida, ¿no? Muy, muy buena medida, su desarrollo de la existencia de eso. Entonces, como bueno, no estoy rechazando las ideas de Locke, simple y sencillamente, cuando hablamos de libertad, de conciencia, bueno, no hay que olvidar que ese ejercicio de libertades también estaba fundado en una apariencia, ¿no? Qué bonito se oye, qué bonito decía en el Tratado de Gobierno Civil, pero pues también estaba como no volteando a ver lo que no le gustaba ver, que era la esclavitud, que su propio régimen, que su propia idea de libertad descansaba en eso, ¿no? Bueno, y desde luego, ya dije también, hablando de Locke, pues no solo eso, sino que eran los propietarios, ¿no? Otra vez, ¿no? Los propietarios, los que tenían derecho de participar. Entonces, bueno, libertad para algunos, ¿no? Debemos de poner ese punto, ¿no? Pero bueno, es una tradición y claro, se enmarca en un contexto histórico. Tampoco lo voy a juzgar con los parámetros de yo ahorita que digo, qué bárbaro, ¿no? Porque las ideas son fantásticas. La idea de cómo se desarrolla, quiénes son, por qué. Los dos tratados sobre el gobierno civil es una lectura muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora. No estoy desechando a Locke. Solo digo, había fallas y hay fallas y no hay que perderlas de vista cuando se habla de libertad, porque no una libertad como la entendemos hoy, ¿no? Y finalmente, y esta es la parte que más me interesa, encontramos a la tradición democrática, que de alguna manera supone una síntesis de estas dos. O sea, admite tanto la confluencia de ideas, creencias y opiniones distintas y legítimas, pero al mismo tiempo afirma la importancia de los derechos individuales. Entonces ahí tenemos una tensión, ¿no? Porque por un lado hay formas, creencias, ideas, opiniones distintas. Y también ahí tengo que incluir, y siempre soy muy enfático en esto, formas distintas de significarse. No tendría por qué ser tema. Vaya, no tendría eh, por qué ser controversial. Pero las personas tienen distintas formas de significarse que no tienen que ser esta, ¿no? Yo podría válidamente decidir usar maquillaje y ponerme un vestido y salir a la calle con la voz que tengo, con la barba que tengo, y que eso no, y que eso se manifestara también en mis preferencias, digamos, amorosas, y eso no tendría por qué ser tema. O sea, a lo que voy es que no nada más pensemos en ideologías, ¿no? De, yo soy de un partido tal, yo soy, no, formas de significarse completamente en la esfera pública, en lo privado, ¿no? Pero que no tendrían por qué ser motivo de ningún cuestionamiento, ¿sí? Y lo únicamente que podría ser motivo de cuestionamiento es formas que no respetasen esas otras formas de significación. No es fácil. No estoy diciendo que, bueno, pues entonces, ¿no? Y siempre va a haber esa pugna, siempre va a haber una cuestión de límites, pero bueno, entonces la ciudadanía democrática tendería o debería de tender
a la inclusión de distintos grupos. Se ha intentado y se ha logrado bien, por lo menos en la esfera judicial. Perdón que lo mencione, estamos hablando de Parlamento Abierto y yo vuelvo a hablar de la esfera judicial, ¿no? En términos de representación de grupos minoritarios, medidas afirmativas, ¿no? Paridad de género, representación de grupos minoritarios sexuales, raciales, indígenas, etcétera, 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 ¿no? Cuando dije raciales me refiero a afrodescendientes que también en México existen, ¿no? Y que se garantizó su derecho de representación por un acuerdo del INE, derivado de una sentencia del Tribunal Electoral, derivado de que hubo personas que manifestaron ese conflicto. Entonces también, ya que dijimos que admite la confluencia de ideas, creencias y afirma la importancia de los derechos individuales, también como punto central admite el conflicto. Es una forma, al ser una relación social, es una forma de resolver el conflicto político. Y el conflicto político tiene muchas manifestaciones, ¿no? Se manifiesta de distinta manera. El conflicto por quienes son parte de la comunidad política, es decir, quienes son ciudadanas y ciudadanos. Entonces, para garantizar que en la medida de lo posible la divergencia, que también es mucha, es plural, no implique conflictos que pongan en riesgo la estabilidad. O sea, admite el conflicto, pero que estos se encaucen por vías institucionales, que no pongan en riesgo la estabilidad política, tiene como pilares la representación y la participación, ¿sí? Entonces, bueno, también podríamos comentar algunas otras ideas con relación a la ciudadanía, porque hay otras consideraciones, la reconfiguración de los límites del Estado-Nación, esto que les decía, bueno, si ya pensamos en ciudadanía más allá de las fronteras del Estado, entonces también podríamos hablar de ciudadanía postnacional, cosmopolitismo cívico, pero vámonos a quedar con esta idea que es central de ciudadanía democrática y todas sus implicaciones, ¿no? Entonces, un Estado democrático de derecho, claro, esto no es fácil, cómo conjuntarlos, cómo admitirlos todos, siendo que muchos de ellos pueden ser contrapuestos, ¿no? Un Estado democrático de derecho tendería, idealmente, a adoptar valores de carácter universal. ¿Problemas cuáles? ¿Y cómo los conjuntamos? Acepta la contradicción propia, pues, del esquema de libertades y al mismo tiempo plural. Eso nos lleva a otro problema que ya había adelantado, de pensar al individuo, pensar en colectivos, ¿sí? Vamos a pensar en derechos individuales, vamos a pensar en derechos colectivos, y ahí tenemos otra pugna, ¿no? Pero bueno, entonces esa contradicción también supone que las limitaciones a la condición de ciudadanía que existen tenderán a ser analizadas a la luz de las nuevas maneras de entender, las relaciones entre las personas, el Estado y entre las personas mismas. De tal suerte que en los parlamentos de las sociedades abiertas, las leyes, la legislación pugnará, por un lado, por la inclusión, por derribar obstáculos para el ejercicio de derechos políticos, que la esfera electoral se vincula con la representación y la participación, pero que ampliando el concepto de democracia se refiere también a los canales de diálogo que se abren, en este caso, con el Parlamento, con los parlamentos, en donde ya no nada más va a bastar la idea de representación en sentido estricto, ¿no? Yo voto por una diputada, diputado, senadora, senador, y toma decisiones porque yo le conferí ese mandato. Que esas decisiones, como ya lo sabemos, no están necesariamente atadas al mandato que yo les decía. Yo puedo tener una serie de expectativas con relación a por qué voto por una determinada diputada, diputado o por un determinado partido que ¿cómo se dice? Bueno, que selecciona a esta persona como candidata, candidato, y tengo una serie de expectativas, ¿no? Es decir, promueve, pero no es promueve. Yo debería saber ese concepto, ¿no? Pero hoy se me olvidó. Y entonces, esas expectativas que yo pueda tener, pues no son un mandato absoluto, directo, porque también, pues no solo me representan a mí, no representan a un colectivo,
La idea de representación que trata de dar cuenta de esa pluralidad, no únicamente pluralidad política, por eso hablé de cómo también se deben de incluir en las listas de RP, ya por acuerdo del INE, pero se va a legislar, se vinculó en esa sentencia, en SUPRAP 121 diagonal 2021, a el Congreso, ¿no? Para que legislara en ese sentido. En fin, lo que me importa para efectos de esto es que la representación no termina con el voto, ¿no? Nuevamente, no son solo los procedimientos. También significa abrir canales de diálogo con la ciudadanía y que la ciudadanía, a ver, no es como que los parlamentos, bueno, pues ya somos buena onda y que la ciudadanía hable, ¿no? Sino que ha sido esta estira de afloja, esta falta de legitimidad en muchas ocasiones, y hay que decirlo, esta falta de entendimiento de la legitimidad a pesar del voto, de las decisiones de los parlamentarios, ¿no? de los representantes. Parlamentarios se refiere a un sistema de gobierno específico, ¿no? Pero bueno, es parlamento abierto. Y entonces, bueno, vamos a escuchar a la ciudadanía. Si se logra o no, ya lo vamos a ir viendo, pero por lo menos se abre este canal. Y es que la democracia contemporánea entiende por representación una relación entre el pueblo y quienes toman decisiones a nombre suyo, de tal manera que el trabajo del representante está sometido a constantes ejercicios de rendición de cuentas, ¿sí? El más evidente son las elecciones, pero ahí no acaba la cosa, ¿no? Porque ha sido disfuncional, ha sido o pensado como disfuncional. Esta distancia que he dicho se abrió por varias razones, entre representantes y representados, ¿no? Esta idea no me representa, ninguno me representa, ¿no? Que se refiere a los partidos, pero también se refiere a las y los representantes, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, abrir mecanismos de rendición de cuentas, de diálogo para establecer otro tipo de relaciones sociales con la representación, ¿no? Con los parlamentos. En la base del sistema representativo están las instituciones que encausan demandas, intereses colectivos y que responden a ellos de manera sistemática y verificable. Entonces, esta primera aproximación de índole formal, aunque es insuficiente, pues es importante, ¿no? La idea de representación como producto de la participación electoral, por eso dije, no quiere decir que tengamos que prescindir ni de los procedimientos ni de las instituciones, quiere decir que tenemos que refinarlas, que mejorar en todo caso esa idea de representación. Pero bueno, decía, si se entiende en sentido estricto, ¿no? La representación como un producto de la participación electoral que no descansa únicamente en los procedimientos que permiten el ejercicio de derechos políticos, sino instituciones que construyen, que reconfiguran el alcance de los conceptos jurídicos y obviamente el ejercicio de tales derechos. Entonces, las nociones de ciudadanía múltiples como son y los estados democráticos de derecho que tienden a ampliar los conceptos de ciudadanía o el concepto de ciudadanía, el ejercicio de determinados derechos políticos se ha vinculado con nociones de ciudadanía y es a partir de estas nociones que las y los individuos pueden acceder a puestos de representación, participar en los procesos de toma de decisiones colectivas, ¿no? Porque como ya decía, el problema de la participación en la democracia fundamentalmente responde a las preguntas ¿cómo y quiénes pueden participar en la elección de representantes y gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hacer una precisión, si es que hiciera falta. Cuando hablamos de participación, justamente, nos referimos a distintas actividades, ¿no? No todas ellas son institucionales en sentido estricto. No necesariamente todas son pacíficas. Idealmente tendrían que serlo, ¿no? Se puede distinguir entre la participación institucional electoral, ¿no? Que tiene reglas, procedimientos, limitaciones, y la no institucional. Esta última, la no institucional, tiene actividades de finalidad diversa, canales variados, ¿no? Una manifestación, la adhesión a un desplegado, vender productos para apoyar a la niñez en otro continente, colectar firmas para frenar una guerra, etcétera, ¿no? Es un tipo de participación en donde encontramos pocas restricciones y prácticamente cualquier persona, sin que importe su edad, su país de procedencia, ahí nada más aguas con el 33 constitucional, que casi nadie lo aplica, pero ahí está, empleo, etcétera,
pues, independientemente de su cargo, puede tomar parte en ella. A diferencia del institucional electoral, además, este tipo de participación, aunque admite el componente instrumental, ¿no? O sea, que la participación tenga un resultado concreto, puede tener distintos motivos, ¿no? Alzar la voz, expresar un sentimiento colectivo, independientemente de que se consiga o no, ¿no? Terminar con la contaminación de los mares, la desnutrición infantil, etcétera. Por su parte, es más claro el componente instrumental del tipo de participación institucional electoral. Aquí vamos a insertar el Parlamento abierto, ¿no? Como un tipo de participación institucional que supone un rediseño del Estado en el entendido de que también se rediseña el concepto de ciudadanía y de democracia que van vinculados. Independientemente de la motivación que un elector pueda tener para votar por una candidata, por un partido, hacerlo implica seleccionar una opción que considera más adecuada, si es que lo hace, si es que considera que existe tal opción para llevar a cabo las tareas de representación y gobierno, ¿sí? Y determinar también las instituciones estatales que den certeza, que aseguren periodicidad, imparcialidad y que sujetos y sujetas están legitimadas para participar, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, lo más importante del argumento es que el ejercicio de ciertos derechos políticos se reserva a la ciudadanía, aunque los criterios nunca son definitivos, para definir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que el Parlamento abierto también redefine el concepto de ciudadanía en el sentido de entenderlo como un componente sustancial de una democracia deliberativa, ¿sí? Bueno, con eso cierro esta primera parte de la charla del día de hoy y ahora sí voy a intentar compartir una presentación para que, pero ¿por qué no puedo? Es lo que no sé. Que tengo aquí abierto el a ver, permítanme. Tengo aquí abierta mi PowerPoint y sin embargo no me aparece dentro de las opciones, ya me apareció. Ok, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Preguntas detonantes. Y aquí yo ya hablé casi una hora, yo puedo hablar muchas, ¿no? Es uno de mis temas, ¿no? Yo puedo hablar, o sea, no tema académico, sino yo hablo mucho, pero eso puede resultar cansado, ¿no? Para la gente que me escucha. Entonces, aquí yo quiero que ustedes me ayuden con estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el Parlamento? ¿Cómo se integra? ¿Qué funciones se cumple? ¿Cuál es su vinculación con la ciudadanía? Podemos hacerlo, ustedes me van respondiendo en el chat, les doy 5 minutos, ¿no? Para que vayan pensando sus respuestas, o abren el micrófono, o yo designo, ¿no? Yo voy viendo ahí en las camaritas, voy viendo a personas que me vayan diciendo, que me respondan una o dos de estas preguntas. Tampoco nos vamos a tardar demasiado en esto, pero bueno, ¿qué idea tenemos pues de Parlamento? Claro, a reserva de que hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario, que haya algo que quieren que precise, ¿no? Que no haya quedado claro algunas de las premisas de trabajo. Si todo ha quedado claro, entonces, bueno, vamos a leer con cuidado. Déjenme ponerlo en pantalla completa, ¿no? Vamos a leer con cuidado estas preguntas. Vayan elaborando, perdón, respuestas, ¿no? Importa para efectos de ahorita un poco menos pensar en cómo se integra, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias, porque pues, siempre es importante tener como presente de que, bueno, los parlamentos hacen referencia, en sentido estricto, a modos, a formas de gobierno específicas, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver integración, funciones, etcétera, ¿no? Y si se cumplen, si no se cumplen, cuál es su vinculación con la ciudadanía. Esas son las preguntas. Entonces, bueno, voy a hacer esto pequeño nada más para poder regresar a nuestra sesión y yo poderlas ver. Y, y bueno, entonces les doy así nada más un minuto más para que vayan como
Postula, sí, gracias. Esa era la palabra. El partido postula candidaturas, postula a ciertas personas. Se me olvidó y no tendría que olvidárseme, pero se me fue la palabra. Bueno, ahora sí. Voluntarias, voluntarios que quieran escribir o que quieran. Sí, Juan Carlos Mena Zapata. Voy a abrir aquí la fila, ¿no? Tenemos primero a Juan Carlos Mena Zapata y luego a Luisa Cocón. Por favor, Juan Carlos, adelante. Buenos días, gracias. Bueno, para mí el Parlamento es la expresión de la democracia representativa, ya que en él confluyen los legisladores en general parlamentarios que representan a un grupo de ciudadanos. En México, pues como si... Tenemos un poquito de problemas con su conexión. Ya lo... Sí, ¿me escuchas? Sí, ahorita un poco mejor. En México, o sea, en México no podemos hablar de un parlamento como Así es. tal, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista. Sin embargo, podríamos equiparar al Congreso de la Unión como el Parlamento en México, integrado por dos cámaras, la Cámara Alta que representa a los estados y la Cámara Baja que representa a la ciudadanía o el pueblo, ¿no? Sí, Este, ¿Qué funciones está llamado a cumplir? En un sistema parlamentario, controlar el gobierno. así ¿Por es. qué? Porque el gobierno lo tiene el pueblo, sin embargo, pues el pueblo no puede gobernar como tal, entonces elige a una representatividad que se reúne en un parlamento y ese parlamento elige un gobierno, es quien lleva las riendas, pero por ejemplo en un sistema, lo que pasa es que también el parlamento tiene sus variantes o el sistema parlamentario, por ejemplo, Sí, en el caso de España, que es una monarquía parlamentaria, prácticamente todos los miércoles el presidente del gobierno tiene que ir a sesiones de control mientras el parlamento está abierto, ¿no? Y los parlamentarios o los grupos parlamentarios registran las preguntas a las cuales el presidente tiene la obligación de contestar y que son preguntas sobre la política, las cuestiones, los temas que estén. ¿En qué medida las cumple? Bueno, en México creo que si dijéramos que nuestro Congreso de la Unión es un parlamento, creo que no cumple mucho las funciones, ¿no? Este, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que percibo? El parlamentario lo que busca es cuántas leyes creé, reformé, o sea, van más por una numeralia que por un esquema de control o de un contrapeso al sistema presidencialista que tenemos. Quizás la función en donde la pueden cumplir un poco más es en la aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos de la federación, ¿no? Pero en las demás prácticamente no las cumplirían como sistema parlamentario. Y si existe un vínculo con la ciudadanía, yo creo que no. Creo que esa es la gran falta que tiene el Congreso de la Unión en México, esa vinculación con la ciudadanía prácticamente después de ser electo, aún cuando el mismo sistema... ay, se desconectó. Bueno, ahorita que recuperemos la conexión del compañero Carlos, le volvemos a dar la palabra, pero vamos con Luisa Cocón, por favor. Sí, Ahorita bueno, voy leyendo también lo que escribieron en el chat, por cierto, sí, ¿eh? muy buenos días. Primero una Buenos disculpa días. por no funcionar mi cámara. No, Pues no se como preocupe. decía el consejero Juan Carlos, ¿no? En este caso, básicamente comparando con México, el Parlamento viene siendo como el Congreso de la Unión, puede estar formado por una o por dos cámaras. La diferencia es de que en el Parlamento considero que sí representa la voluntad de la ciudadanía. En este caso, en México, el Congreso de la Unión, conformado por lo que son los diputados, en su mayoría electos por votación popular, muchas veces no reflejan la necesidad de lo que es la ciudadanía como tal.
y por lo mismo es que no hay a veces leyes adecuadas que digan satisfacen las necesidades en general de todo lo que es una ciudadanía, a diferencia de un parlamento, que en este caso el parlamento sí defiende más lo que son las cuestiones o los derechos de la ciudadanía en su caso. Bien, bien. Muchas gracias. Voy tomando nota, ¿eh? Si me ven que estoy aquí, es que estoy tomando apuntes de lo que me dicen. Silvia Martínez, por favor. Enseguida le doy lectura a lo que ya vi que escribieron en el chat, pero vamos ahorita los que alzan la mano, las que alzan la mano, y después le doy lectura, ¿no? Silvia Martínez, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, es que el Parlamento en esencia es un órgano de representación, ¿no? Su concepto, eh, como en sentido amplio, es un órgano de representación que tiene dentro de diferentes funciones, pues el de legislar, representar a la ciudadanía que los pone y pues obviamente legislan a raíz de lo que la gente necesita para que la norma sea lo que se debe de cumplimentar para el alcance de los objetivos pues de la comunidad que los escoge. Es por eso que, bueno, desde este concepto que yo voy creando, pues es que podemos determinar que sí existe una vinculación con la ciudadanía, ¿no? Porque al final, pues si bien es cierto, en México la ciudadanía es quien escoge, en el caso, como lo mencionaban mis compañeros, a los diputados que se ve representa, a los diputados y senadores como se ve representado en las cámaras, también es cierto que pues esta figura no solamente se maneja a nivel de representación de cámaras con las personas ya relativamente escogidas a lo mejor por un proceso electoral o un procedimiento electoral, sino que también en México tenemos algo que se conoce como el Parlamento Abierto, y que igual vuelve a ser son personas que representan ciertos intereses de ciertos sectores y que justamente abogan, argumentan sobre lo que se requiere dentro de pues lo que requiere la sociedad en un momento y en un tiempo determinado. Creo que sea. Gracias. No, muchas gracias. Bien, bien, voy tomando nota de lo que me dicen. Cristian Itzel Calderón, por favor. Sí, gracias, buenos días. Buenos días, gracias a usted. Pues yo creo que la definición de parlamento, mis compañeros la han abordado y muy bien. Me centraría más bien a otras preguntas. Por ejemplo, ¿existe vinculación con la ciudadanía? Claro que sí, desde el momento que las personas también que integran el parlamento son ciudadanos, de entrada. La segunda, que son designados por los ciudadanos. ¿Y en qué medida lo cumplen? Yo creo que ahí es donde radica el problema, porque, por ejemplo, en México vemos que hay un gran problema de representatividad, o sea, los candidatos, cuando son electos, llegan, se legitiman obviamente, con la votación, pero al momento que están cumpliendo con sus funciones, de ahí es donde surgen tantas figuras como la revocación de mandato, como porque realmente no cumplen con lo que se les es encomendado. Por ejemplo, vámonos a un parlamento local, por decirlo así, el Congreso local. ¿Cuántas veces hemos visto que los diputados ya no regresan a los distritos que los eligió? Realmente, o la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que realmente toman decisiones, pero no están pues muy apegadas a las necesidades sociales. Entonces, de que existe vinculación, yo creo que sí, por esos dos aspectos. De que en qué medida lo cumplen, pues creo que ahí es donde está la falla. Y las funciones que está llamado a cumplir, básicamente los parlamentos realizan funciones de índole legislativa, es decir, elaboración, aprobación de leyes, manejan el tema, por ejemplo, los senadores de presupuestos, igual de la cuenta pública, etcétera. Gracias. No, al contrario, gracias. Voy a leer ahora algunas de las respuestas que tenemos en el chat, que todas son muy amplias, ¿no?
Primero, Maurilio Marcos dice que hablar de parlamento, dice, me viene en mente un cuerpo colegiado que discute temas de importancia general, como el caso del Poder Legislativo. Eso es bien importante, vamos a llegar a eso, porque es también un órgano de deliberación, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Habla del sistema en nuestro país, ¿no? El legislativo es bicameral y viene la composición, ¿no? 500 diputados, 128 senadores. Adriana del Rocío dice que es un tipo de régimen de Estado en donde la formación del gobierno está cimentada en una asamblea o sistema de asambleas en cuya base hay un principio representativo que determina los criterios de su composición y su composición y permanencia depende del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Es soberano, claro. Ella se refiere, ahorita lo vemos, ¿no?, a los sistemas parlamentarios diferenciados, ya lo había dicho también el consejero, Juan Carlos, de las diferencias entre el sistema parlamentario y el sistema presidencial y cómo se forman gobiernos ahí, ¿no? Y cómo se ejerce el control político del Ejecutivo. René López de la Torre dice que es un eje de representación popular, que el Parlamento es una institución que detenta la función de creación, derogación o modificación de las normas. Claro, tiene una función legislativa, ¿no? Entonces ya vamos viendo, ya vamos distinguiendo algunas cosas. Como órgano de control, como órgano de deliberación, como órgano de representación, ¿no? Y desde luego, ya había dicho, legislativo, ¿no? No existe un mandato imperativo, esto que decíamos, entonces ahí es donde se diluye, como dice el compañero René López de la Torre, se diluye la vinculación con la ciudadanía y únicamente en unas cuantas actividades. Es parte de lo que comentaba también Cristian Itzel, ¿no? Diputados, bueno, que aunque en sus tareas significaría regresar y tener como diálogo con la ciudadanía, esta parte deja de cumplirse. No sé si sea por el propio diseño del mandato no imperativo o sea por otras razones, ¿no? Entonces, bueno, dice, obviamente no tiene carácter horizontal. Maurilio Marcos también dice que las funciones del Parlamento, las legislativas, ¿no? Crear leyes para resolver problemas, que toma sus decisiones por mayoría. Joel López, maestro Joel López, buenos días, dice que entiende el Parlamento una figura que tiene arraigo y origen en Inglaterra, efectivamente el sistema parlamentario. En México se adopta como un esquema de diálogo, proviene también del hablar, ¿no? Y su vinculación en México debería ser obligatoria. Felicitan a Cristian por cómo explicó. Luego dicen, la principal función es la representación de los intereses de la ciudadanía en el ámbito legislativo, y hay quienes, parece más o menos un consenso, de que no se cumplen las funciones del Parlamento, ¿no? Supongo que aquí lo que vemos cuando decimos no se cumplen es justamente, y lo anoté 2 veces porque se repitió, el problema del vínculo con la ciudadanía. Justamente eso responde al Parlamento abierto. Vamos a ver si lo hace de manera eficiente o no, pero si se trata de un órgano de deliberación, si se trata de un órgano de representación, entonces el vínculo con la ciudadanía tendría que ser permanente, tendría que ser constante y tendría que ser deliberativo. Conste que estoy utilizando el tendría, ¿no? El que es el pospretérito, de manera tal que estoy considerando que hipotéticamente, que idealmente debería tener estas características, ¿no? No las tiene como problema de la democracia representativa, como problema de la pluralidad social, ¿no? Y siempre en medio la crisis de representación, ¿no? No representan más que, no estoy sosteniendo yo esa premisa, podría o no sostenerla como ciudadana, como ciudadano, la sostengo nada más para efectos de replicar una serie de comentarios que se leen a veces en la esfera pública. No se representan más que a sí mismos, ¿no? Es una idea, no es una consigna mía, ¿no? Insisto. Entonces, ese es uno de los tantos problemas que se tratan de atenuar, por lo menos, con los instrumentos de participación de democracia directa o semidirecta y con justamente abrir canales como el Parlamento abierto, que persigue como finalidad construir una nueva relación con la ciudadanía, ¿no? En donde justamente haya diálogo, ¿no? Haya participación de un tipo no necesariamente institucional, formal, pero sí que se abran canales de diálogo, ¿no?
Otras personas hablaron del Parlamento dentro de un sistema político específico. Comenzó el compañero consejero Juan Carlos diciendo justamente, bueno, tiene funciones de control. Claro, en los parlamentos, en los sistemas parlamentarios, recordemos que los órganos de gobierno dependen de los acuerdos que se alcancen en los parlamentos, de manera tal que el Parlamento, como institución, es un producto de las elecciones legislativas, pero cuya función también es formar gobiernos, es decir, el cargo de primer ministro o jefe de gobierno o presidenta de gobierno, ¿no? El titular o la titular del Ejecutivo deriva del Parlamento, para lo cual se tienen que formar mayorías parlamentarias, ¿no? Aquí volvemos a hablar de los partidos, ¿no? De la pluricomposición, de los acuerdos que se tienen que hacer para formar gobiernos, de lo inestables que pueden ser esos acuerdos, ¿no? Y obviamente esto también supone que hay un mecanismo de control directo por parte de este cuerpo legislativo por el Ejecutivo, hacia el Ejecutivo, pues porque de ahí deriva justamente de ahí, no es una elección uninominal como el caso del sistema presidencial. En los sistemas presidenciales, los congresos tienen unas ciertas facultades de control, pueden llamar a cuentas el presupuesto, pueden ratificar algunos de los nombramientos, inclusive del gabinete, ¿no? Pero digamos, tienen en ese sentido más acotado institucionalmente el control, ¿sí? Aunque lo ejercen de manera imperfecta, dependen de las mayorías, ¿no? Se forman mayorías de otra manera, etcétera. Pero bueno, entonces lo que vemos, pues, es que la democracia representativa ha estado puesta en cuestión, pero no solo ahorita, sino desde el mismo día en que vio la luz. El propio Rousseau decía sobre la democracia inglesa que pensaba el pueblo inglés que es libre, y se engaña. Solamente, vean la resonancia, ¿no? Solamente es libre durante la elección de los miembros del Parlamento, pero cuando estos son electos, vuelve a ser esclavo, no es nada, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas personas, pues, que han pensado a lo largo de los siglos que la democracia solo es posible si hay identidad entre el pueblo y los órganos políticos de decisión, ¿no? O sea, forma parte necesariamente de la democracia. Primero, la homogeneidad y, en segundo, la separación, la aniquilación de lo heterogéneo. O sea, imagínense, aquí, si nosotros dijimos que la ciudadanía democrática era heterogénea, ¿no? Y había en algún momento pensado, o se había pensado, llegó a pensar por parte de distintos pensadores que, claro, la heterogeneidad, implica dificultad para alcanzar acuerdos políticos, inestabilidad en los sistemas parlamentarios. Entre más heterogéneo sea la composición del Congreso, más difícil es tener mayorías parlamentarias, ¿sí? Igualmente, en el caso de los congresos, como en los sistemas presidenciales, pues para alcanzar acuerdos, para alcanzar reformas, pues entre más plural sea el Congreso es más difícil, pero supuestamente los congresos son reflejos también de la pluralidad social. Entre más plural sea una sociedad, más difícil va a ser alcanzar acuerdos vinculantes, porque más intereses van a estar representados y por lo tanto puede ser en pugna. Pero la heterogeneidad es una característica de la democracia, de las sociedades, no solo las contemporáneas. Lo que pasa es que ahora se reconoce más. Entonces sí tenemos como varios problemas, ¿no? Que trataremos de resolver. Y la propuesta es que se resuelva por medio del diálogo, idealmente, ¿sí? Vamos a ver qué tanto influye, qué tanto no, etcétera. Entonces, bueno, esta forma de organización política, la democrática, sea parlamentaria, sea presidencial, pero que admite un cuerpo, un órgano de deliberación, no solo pensemos como un órgano de control, que también lo es, sino de deliberación de asuntos públicos, ¿sí? Esta función legislativa, e inclusive cuando hablamos del control que se ejerce para con el titular del Ejecutivo o la titular del Ejecutivo, pues también hay deliberación en ese sentido, ¿no? Deliberación en cuanto a las decisiones que se siguen en política pública. También cuando se discute el presupuesto, ¿no? ¿Qué partidas van para qué? ¿Cuáles son los rubros más importantes? Entonces, ahí hay deliberación, ¿sí? Pero aquí se trata de que esa deliberación trascienda al órgano parlamentario y pase a la ciudadanía, que la ciudadanía adquiera. Muy buena puntualización, por cierto, quien dijo, bueno, en principio también los parlamentarios, los diputados, senadoras, senadores, también son ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que se hace la diferenciación entre quienes ocupan un puesto público y ejercen un cargo de representación y los representados. Y la manera más
común de decirlo es, claro, los representados es la ciudadanía. Pues nosotros también somos ciudadanos, tienen derechos de ciudadanos, ¿no? Y cuando salen del recinto parlamentario son para todos los efectos ciudadanas y ciudadanos. En fin, entonces, esta forma, ¿no? La democracia, pues garantiza la participación ciudadana, legitima los poderes del Estado, contribuye a sociedades más desarrolladas, genera calidad de vida y también, idealmente, condiciones para el debate. Para un debate, ya veremos mañana las cuestiones relativas a la democracia deliberativa, sus premisas y cómo se inserta el Parlamento. Entonces, bueno, las críticas a la democracia representativa también han sido acompañadas de críticas al Parlamento. Aquí no me voy a detener en las críticas al Parlamento porque nuestro sistema no es parlamentario, pero bueno, es importante también tenerlas en cuenta porque a veces tendemos a pensar que la raíz de nuestro problema es que tenemos un sistema presidencial y que si tuviéramos un parlamento seríamos un país más estable políticamente hablando o más homogéneo. Cuando no necesariamente es así. Por ejemplo, veamos el caso de Italia, ¿no? Y lo difícil que la tienen permanentemente para formar gobiernos, ¿no? Y cómo son inestables y cómo cada rato se rompen los acuerdos. O parlamentos en otros países que no son los europeos centrales, ¿no? Bueno, y a todo esto, decía, se acompaña la aparición, el desarrollo en los últimos tiempos de las tecnologías de la información y la comunicación, que ponen en cuestión nuevamente la utilidad de los parlamentos, de los órganos de deliberación, o la forma en cómo se desarrolla su actividad, ¿no? Parece o pareciera claro que la tecnología de la información y de la comunicación está produciendo cambios grandes en la organización, en el funcionamiento de los órganos de deliberación de los parlamentos en cuanto a sus funciones, ¿no? Ahora, podremos ser escépticos, podemos tener ciertas reservas sobre aquellos quienes piensan que los recursos tecnológicos pueden alterar la esencia misma del sistema de representación y producir que los representantes dejen de serlo y sea el pueblo el que de manera colectiva, es decir, prescindamos pues de los parlamentos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es que el parlamentarismo como institución se puede ver mejorado si incorporamos las tecnologías de la información y la comunicación y las oportunidades que ofrece, ¿no? La mayor y mejor información. Sin embargo, pues parece lejano todavía que se prescinda del Parlamento y de las funciones que le son atribuidas, ¿no? En todo caso, un planteamiento más realista, que es al que yo me sumo, ¿no? Es que las tecnologías de la información y la comunicación son un buen instrumento para fortalecer algunos de los principios que caracterizan al Parlamento, que ya algunos de ustedes nos hicieron favor de comentar: la representación, la participación, la deliberación, la colaboración, la publicidad, ¿no? El control, que no son poca cosa esos cambios, ¿no? Porque introducen novedades muy sustanciales a la organización, ¿no? O sea, la finalidad que se le atribuye, por ejemplo, al derecho de petición, el voto electrónico en los parlamentos, el funcionamiento, ¿no? O sea, que los ciudadanos puedan, mañana vamos a ver, ¿no? Algunas propuestas, ustedes me ayudarán, yo tengo las mías, pero ustedes me ayudarán a pensar, ¿no? Cómo es que vamos a participar en todo caso, o cómo podemos utilizar las redes sociales para participar en los parlamentos. Para ello vamos a distinguir cómo pueden utilizarse en los demás elementos del Estado abierto, al que ahorita me voy a abocar. Entonces, bueno, las funciones parlamentarias se pueden ver mejoradas de manera sustancial con la intervención ciudadana, ¿no? Que accedan a información parlamentaria comprensible y mejoren con ello las condiciones de diálogo, ¿no? Entonces, en definitiva, un parlamento que sea capaz de integrar el desarrollo tecnológico, que haga más fácil, que haga más inmediata la consecución de los objetivos que hablamos, ¿no? Bueno, para cerrar esta primera charla, esta primera clase, sesión, conferencia, vamos a hablar de los estados abiertos, como una manera justamente de aprovechar, por un lado, las tecnologías de la comunicación y cómo eso significa construir una nueva relación con la ciudadanía en el sentido que habíamos dicho, ¿no? Una democracia deliberativa con una horizontalidad, por lo menos idealmente, mayor, ¿sí? Entonces, bueno,
habrán escuchado alguna vez o no sobre esta idea, sobre este nuevo diseño de los estados abiertos, que como dije al principio, o por ahí del principio, responde también a algunas de las crisis de representación, de legitimidad, ¿no? A los canales ciudadanos, en el sentido de personas que en su individualidad o en su colectividad pugnan por participar en la esfera pública, en la toma de decisiones, pero de una manera que no se limite únicamente, que no se restrinja únicamente al voto, sino que la deliberación en la toma de decisiones propiamente hablando, participe, ¿no? Se le tome en cuenta, ¿sí? No solo que termine legitimándolo, insisto, a través del voto. Y entonces para eso se diseñó, se fue pensando, se ha ido pensando en la idea de los gobiernos de los estados abiertos, ¿no? Dije gobiernos primero porque esto fue lo primero que se pensó. Los gobiernos, ¿no? Es decir, los componentes del poder ejecutivo, ¿no? La administración pública, pues trabaja con datos y produce datos, ¿no? Tiene una información. Por ahí alguna vez un teórico, me parece que fue Robert Michels, pensó que el Estado era una caja negra, ¿no? O sea, había una serie de información que se le daba, que le llama inputs, ¿no? Que se puede decir como datos que alimentan. Hay otra, hoy se me olvidan algunas palabras, ¿no? Pero bueno, datos que alimentan, que informan, y resultados, ¿no? Outputs, ¿no? ¿Y qué pasa en medio? ¿Quién sabe? O sea, en el Estado, pues, ¿qué se decide? ¿Cómo se decide? ¿Por qué se decide? Pues se decide de alguna manera, pero no estamos seguros muy bien cómo, ¿no? En las ficciones siempre lo pintan así como se reúnen, ¿no? Y entonces con factores de poder y con algunas representaciones y negocian, ¿no? Puede ser que sea de esa manera. El chiste es que hay unos resultados que son políticas públicas. ¿Por qué se deciden? Pues quién sabe, ¿no? Igualmente podría suceder con las leyes. Digo, ahora vamos a ver cómo este elemento de las tecnologías de la información y la comunicación tienen un efecto para ello, ¿no? Bueno, pues hay unas iniciativas. ¿A qué responden esas iniciativas? Son intereses de el que las presenta, intereses así nada más legítimos. Son intereses que parten de otros grupos, son intereses de empresas, son intereses de colectivos. ¿Qué colectivos? ¿Por qué? Y luego, pues pasa, ya saben, ¿no? A comisiones, en comisiones se discute, pero ¿qué se discute en comisiones, no? Digo, ya para quienes alguna vez estuvieron familiarizados con el canal del Congreso, pues bueno, había medios en donde veíamos esta discusión, ¿no? Pero sigue siendo una discusión cerrada para aquellos que participan, para aquellos que integraban la comisión, para aquellos que eran los miembros masculinos y femeninos del Parlamento, y el resultado, que podía muchas veces dejar insatisfecha a la ciudadanía, entendida por esta quienes no ostentaban esos cargos, ¿no? Y entonces los gobiernos abiertos suponen, bueno, pues si y otra vez, gobiernos, esto ya después vemos cómo se va trasladando a otros órganos del Estado, los gobiernos abiertos suponen, ok, si tenemos esta información, su procesamiento que no se conoce y el resultado, pues hay que hacerlo transparente, ¿no? El antecedente inmediato son las leyes de transparencia y acceso a la información. Pero ahí hay varios problemas, ¿no? Entre el acceso a la información y la transparencia y los estados abiertos, con su vertiente de gobiernos abiertos, pues tenemos mucha distancia, ¿no? La transparencia y el acceso a información, por buenos que sean, ¿no? Porque significan, obviamente, información pública que se echa al conocimiento de la ciudadanía, pero ¿quiénes usan? ¿Quiénes son los que presentan solicitudes de acceso a la información? Normalmente, pues quienes tienen ya un interés previo, que ya saben que van a buscar, o que por lo menos hacen una consulta lo menos general posible con relación a información. Entonces, ahí tenemos, no estoy diciendo que no sean buenos, no estoy diciendo que no haya sido un avance en términos de mecanismo también en que la ciudadanía conoce el trabajo del gobierno, conoce la información que utiliza para la ejecución de políticas públicas o los datos finales, ¿no? Entonces, se solicita, pero eso, por un lado, puede suponer que quien solicita, pues ya tiene un conocimiento, una formación o información previa, ¿no? Entonces, puede ser pues, un periodista, un académico
o un ciudadano, una académica, o un ciudadano que tenga un interés específico. Entonces, hay una limitación por un lado. Luego tenemos los plazos, ¿no? Otra vez, no es en detrimento, no es decir que no funcionan. Es decir, que tienen una lógica procedimental específica que supone también una serie de obstáculos que se van a tratar de superar con la idea de los estados abiertos. Entonces, se solicita la información y sigue un proceso, ¿no? Se recibe por parte del órgano competente, la turna a aquel que debe de responder, ese que responde recibe la información, la sistematiza, bueno, la busca, la sistematiza, tiene que vigilar la protección de datos personales, tiene que ver si se trata o no de información pública o información que no puede ser pública, y entonces habrá una respuesta, y en esa respuesta puede haber litigiosidad, ¿no? Te responden y el solicitante de la información, sea periodista, ya dije, investigadora, investigador, académico, pues, o ciudadana con un interés específico, y le responden, y esta respuesta puede no ser satisfactoria para lo que buscaba, ¿no? Para su reportaje, para su investigación, para lo que sea. Y entonces eso la lleva a interponer un recurso. Y ese recurso pues tiene múltiples respuestas en torno a, porque se vuelve entonces la información pública, cuál tiene ese carácter y cuál no. Y entonces ahí tenemos otra vez un espacio de disputa, como en el de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por información pública? ¿Por qué se debe de restringir? ¿Por qué no se debe de restringir? Es específica y podemos llegar hasta el caso de los tribunales constitucionales, ¿no? Que van a definir por última instancia qué se considera y qué no se considera. Entonces, en el momento en que se solicita la información hasta que tenemos, en un caso hipotético, ¿no? La información final, pues pasa mucho tiempo. Esa información final a lo mejor, bueno, pues ya te la doy, pues sí, pero ya no me sirve porque yo quería datos para hacer una investigación de este tipo y entonces esos pues están desactualizados. Ya pasó 1 año y medio, suponiendo, o 2, ¿no? Y eso también sí implica un desgaste económico, ¿no? Y no todo el mundo lo puede pagar. Entonces, ahí tenemos diferencias entre usuarios, entre plazos, que son importantes, ¿no? Y otro, el tipo de información, pues me van a dar un papel, ¿no? Un papel y muchas veces va a tener taches, ¿no? Pero es un documento o un PDF que yo no puedo editar. Esas 3 diferencias son la base de la idea de los gobiernos y de los estados abiertos. Tendrá sus matices cuando hablemos de parlamento abierto. Pero entonces, usuarios, ¿no? Primer elemento. ¿Quiénes pueden ser los usuarios en el caso de... bueno, a ver, entonces eso, el acceso a la información. ¿Qué proponen la idea de los gobiernos abiertos? Que la información con la que trabajan, que recopilan, que sistematizan y sobre todo que producen, está en los portales de Internet. Por eso es la importancia de las tecnologías de la comunicación y la información. Porque en los portales de Internet, ¿no? De las secretarías, de los órganos del Estado, de los poderes judiciales, de los parlamentos, vamos a poder consultar la información de manera tal que ya no se necesita un interés específico. Puedo tener, pues no estoy buscando algo en particular. Voy a entrar a la página, voy a ver quiénes componen tal comisión, en el caso de los parlamentos, cómo se integran, de qué partidos, cuáles son sus direcciones electrónicas, todo lo que yo quiera saber con relación a eso, ¿no? Todo con lo que yo quiera saber con relación a su función, todo lo que yo quiera saber con relación a las iniciativas de este periodo, de los periodos ordinarios, de los extraordinarios, ¿no? ¿Cuántas iniciativas presentó qué diputada, diputado? ¿Cuáles fueron aprobadas? ¿Cuáles están siendo discutidas? ¿Cuál es el contenido de los diarios de debates? ¿Sí? Lo que yo quiera saber, lo que a mí me interese. Eso en principio significaría que se promueve que haya ciudadanía interesada, ¿no? Ciudadanía que, bueno, ya que tengo la información ahí disponible, a lo mejor, pues es que si no tengo que solicitar, la verdad es que me da flojera y no tengo mucho tiempo, pero, bueno, pero si puedo acceder desde mi computadora y de repente pues tengo un poquito de tiempo y soy curioso porque pues además estudio Derecho o estudio Ciencia Política o Sociología o no, pero simple y sencillamente me interesa, o me interesa un tema específico, me interesa la reforma eléctrica, que por cierto hubo parlamento abierto, creo que terminó el 28 de febrero, pero no me hagan mucho caso, creo que fue el 25 al 28 de febrero, pero no lo firmaría, pues, pero sé que hubo parlamento abierto en ese tema. Entonces, me interesa, ¿no? Entonces voy a ver
las iniciativas, las discusiones, los diarios de debates, ¿sí? Qué diputados tienen qué, y etc. Entonces, ahí me puede informar sobre asuntos de interés público en el portal de Internet. Entonces, los usuarios no están restringidos de la forma en que intencionalmente o no lo hace el acceso a la información, o las limitantes, pues, que impone el acceso a la información. Por otro lado, el tiempo. Ya dijimos, ¿no? Todo el tiempo que se necesita para que me respondan. No es algo malo, es parte del diseño, pues, del acceso a la información. Insisto, es imprescindible y se han logrado muchas cosas gracias al acceso a la información. No es una manifestación, pues, contraria a que existe ese órgano, simplemente diferenciando una y otra en cuanto a usuarios, plazos y tipo de información. Entonces, acá los plazos, pues, son inmediatos, ¿no? Es la información más reciente. Claro, lo que se tardará en cargar el órgano correspondiente es información, pero en principio, mañana vamos a entrar a la página del Congreso, pues es prácticamente la que se produce en ese día, ¿no? O sea, hay una inmediatez de la información, ya no tengo que esperar solicitud, que me respondan, que me digan, litigarlo, ¿no? Ahí está la información. Claro, eso no quiere decir que necesariamente toda la información se contenga ahí. Siempre va a haber información que se considere por distintos temas y que siempre va a ser espacio de pugna política y de pugna jurídica. ¿Por qué una información es restringida? ¿Por qué no? Si tiene carácter de seguridad nacional, ¿qué se entiende por eso? ¿Y por qué esa específica entra en esa definición o por qué no debería? Y entonces siempre vamos a tener esa parte, ¿no? Y la información que se produce, la información que tenemos, como decía, en la acceso a la información, pues va a ser o un archivo PDF o una hoja, un documento, que yo no puedo hacerle nada, en realidad, ¿no? Yo no puedo interactuar con él. En el caso de los gobiernos, aquí sí tengo que decir de los gobiernos abiertos, y voy a decir por qué no de los poderes, de los tribunales abiertos, la justicia abierta y de los parlamentos abiertos, que va a ser muy obvio los porqués. En el caso de los gobiernos abiertos, la información no está sujeta a derechos de copyright, no está sujeta a que yo tenga que tener un software especializado para poder acceder a la misma, ¿no? Bueno, tendré que tener algún software, ¿no? Excel, si quiero correr una de las muchas bases de datos, si quiero ver que las regresiones que hayan hecho, con base en las cuales se diseñaron gráficas, se establecieron curvas de crecimiento de la pandemia, la vacunación, lo que sea, pueden ser replicadas, pero la información que me dan tiene que, la idea de estado abierto, tiene que ser replicada, tiene que ser accesible y tiene que no estar encriptada ni sujeta a derechos, como decía, reservados, ¿no? Que impidan eso, su réplica, su constatación por medios electrónicos, ¿no? Que no, además, que no me requieran un software especializadísimo, así que no, pues es que eso nadie lo puede conseguir, ¿no? O que desencripte la información, sino que esta se descarga y yo puedo correrla en Excel, o si sé un poco más de estadística en Stata o lo que sea, ¿no? O en R, como sea. Si se trata de información estadística, si se trata de otro tipo de información, igualmente, ¿no? Ustedes pueden acceder a los portales de datos abiertos de Hacienda, no. Y digo, tendrán sus limitantes, pero se hacen con esta idea. Y además, esa información, al poder ser replicada, poder ser reproducida, poder ser escrutada, entonces me da la posibilidad como ciudadana, como ciudadano, de dialogar, de decirle, ¿no? A la autoridad pues que no hay, que esa información es incorrecta o que ese resultado no lo es. ¿Y de qué manera? Hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, pues la mejor manera, como variante del espacio público, mañana lo vemos, es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que tienen su propia dinámica, su propia lógica, pero que también son un espacio en el que se puede hacer deliberación. También voy a hacer una propuesta mañana de cómo estas pueden ser aprovechadas para el caso de los parlamentos abiertos, ¿sí? Ahora, en el caso de los parlamentos, ya dije gobierno, ¿no? La replicabilidad, la constatación, que pueden suponer canales de comunicación, que esta comunicación puede trascender a una esfera más o menos, podemos decir, más o menos pública, ¿no? Pública en cuanto a la información que se discute, que se vierte, pero claro, con las restricciones propias de las redes sociales, con los peligros propios de redes sociales, que si me utilizan mi información para venderme cosas, para trazar un perfil, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que además son empresas privadas las que las manejan, ¿no?
O sea, también esta imperfección, pero bueno, en principio me da la posibilidad de conocer más el trabajo, de escrutarlo en mayor medida y de establecer diálogo, puede ser público, puede ser privado. Claro, si tengo acceso a medios de comunicación, pues también eso me dará la posibilidad de, oye, pues publiqué un artículo en donde replico esta información y resulta que arroja resultados distintos a lo que había afirmado la autoridad, ¿no? En el caso de los parlamentos, obviamente la propia naturaleza de la información que se procesa, que se hace, resulta que por lo menos en cuanto hace al trabajo legislativo estricto, pues la replicabilidad, pues no voy a replicar una iniciativa de ley. La puedo leer, la puedo descargar, ¿no? Puedo interactuar con ella en ese sentido, pero obviamente no la voy a poder modificar, ¿no? Yo no la voy a poder modificar, pues porque es el trabajo parlamentario. Entonces, ni modo que yo, imagínate, cada quien le pudiera ahí meter algunas cosas y no sabemos quién fue el autor y luego volverla a subir, pero hay cosas que sí se podrían hacer en cuanto hace al alcance que tienen las redes sociales en ese sentido. Pero entonces, como vemos, potencialmente sí tendería este tipo de interacción a formar nuevas relaciones con la ciudadanía, relaciones de horizontalidad, ¿no? Vamos a ver la mecánica del Parlamento abierto, ¿no? Se abren foros, a quiénes se abren, cómo participan, cómo han participado, pero otra vez, la idea del Parlamento abierto no se limita a estos ejercicios únicamente, sino que supone también una interacción con las tecnologías de la información y la comunicación, con el Internet, ¿no? En donde podemos acceder de manera diferente a la información, ¿no? Y esto va a reforzar a la institución parlamentaria, al órgano de deliberación, va a reforzar la deliberación misma, ¿no? Mañana, estoy diciendo que todo vamos a ver mañana, pero sí nos da tiempo, ¿no? De ver cómo justamente con esta esfera de diálogo puede lograr construir relaciones sociales, no solo legítimas, sino horizontales a partir de la deliberación, ¿sí? Y de tal manera, el sujeto político, hablando en masculino, ¿no? Pero bueno, la comunidad política adquiere una dimensión más importante, ¿no? Y con ello se van a resolver, o vamos a tratar de resolver, o vamos a hipotetizar que podrían resolverse algunos de los planteamientos que vimos, ¿no? En tanto el órgano de deliberación incluya más voces, ¿sí? Y ahorita, bueno, no ahorita pues, pero mañana vamos a ver, bueno, ¿cómo las podemos incluir? Ahí cómo podemos utilizar redes sociales, ¿no? Cómo podemos utilizar información parlamentaria que vamos a acceder a ella, ¿no? Y con ello, entonces, resolver o tratar de resolver este problema de la vinculación con la ciudadanía, ¿sí? Entonces, bueno, con eso me voy a quedar el día de hoy. No sé si haya hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver mañana, miren, vamos a avanzar aquí en la presentación, nada más para que vean algunas de las cuestiones que vamos a ver mañana, ¿no? Algunas relativas a esto que ya más o menos establecimos, pero de manera más importante, la idea de los parlamentos abiertos y su funcionamiento, tanto como se ha planteado, como este componente de las tecnologías de la información y la comunicación, como variante de los estados abiertos, ¿no? Entonces, insisto, ¿hay alguna duda, algún comentario que quisieran añadir hasta aquí o que quisieran formular con relación a lo expuesto y a lo platicado? Bueno, entonces, si están de acuerdo, aquí nos quedamos el día de hoy. Yo les agradezco, espero que haya sido de alguna forma interesante lo que expuse, que les haya formulado, ¿no? Algunas premisas, algunas dudas que les permita o que les vaya permitiendo entender esta idea de los estados abiertos y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se vincula en esto el Parlamento, cómo se construye esta idea de ciudadanía. Quedaron planteadas algunas cuestiones, pero insisto, la ciudadanía, pues también en términos horizontales, en términos de diálogo, se forma y se transforma, no solamente en las relaciones jurídicas, perdón, en las definiciones jurídicas estrictas, sino también en las relaciones entre la ciudadanía y entre los órganos del Estado, y tendremos mayor y mejor ciudadanía democrática, en tanto que ésta pueda, por un lado, incidir en la esfera pública, ¿no? Incidir en la toma de decisiones, ¿sí? Y escrutar el trabajo también público
y que esa incidencia se traduzca en deliberación, pero para que haya deliberación necesitamos información, ¿no? Información obviamente veraz, información que nos permita construir argumentos racionales, que es una de las esencias, es uno de los objetivos de la construcción de la democracia deliberativa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su participación, por su atención, por su presencia, y nos vemos el día de mañana. Que tengan un feliz miércoles. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias, buen día. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Que tengan Hasta mañana, gracias.